días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en esta entrega que la hacemos con mucha dedicación para ustedes y para que podamos compartir con nuestros invitados que no hay hoy, pero están allá en la plataforma de Zoom. Don Rafael Osiris de León, está también de plataforma Zoom, Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello. Y en piso estamos Jairo Severino Duarte y un servidor Ezequiel Molina Lizardo. Buenos días, Jairo. Y buenos días, amigos de la plataforma. Sí, buenas para todos. Aquí estamos, como siempre, en Agenda Económica y con los invitados ahí vía Zoom. Tú sabes que... A uno se le olvida, como no están aquí en piso, sí, pero, uno cree que no están, pero sí Piantini, están. a mí está Argüello, Piantini, el señor Osiris. Ahí está don Osiris. Osiris, hace mucho no lo veamos personalmente. Luis Manuel, ríete como don Osiris. Bueno, yo no sé, porque yo no veo a nadie aquí frente a mí, así que... Dile que no lo escuchamos bien. No escuchamos bien a Luis Manuel y es bueno que lo escuchemos acá en piso. Bueno, buenos días a los tres, ¿eh? Buenos días a los tres. Buenos días, Con buenos don días. Osiris vamos a hablar de muchas cosas. Don Osiris es una persona versátil, pero lógicamente a don Osiris lo vamos a aprovechar con este asunto de la presa, represa, Monte Grande y sobre todo del canal que están haciendo los haitianos. Ahí está. Desviando el río Masacre. Ahí está. Porque el Masacre, don Osiris, se pasa a pie. Sí. Buenos días, don Osiris. Buenos días, Ezequiel, buenos días, Jairo, buenos días, Luis Manuel, buenos días, Roberto, buenos días a todo el pueblo dominicano. Como siempre, contento de estar conversando con ustedes ahora que hay tantos temas que tienen que ver directamente con el agua. Ay. Yo siempre, como ya Roberto es parte de este programa, él dice que gracias por invitarnos, pero yo siempre digo que no. Siempre doy los primeros minutos a Roberto para que nos hable de cualquier novedad en la parte económica que tenga con los Estados Unidos y relación con República Dominicana. Buenos días, Roberto, y buenos días, Luis Manuel, de nuevo. Muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días Ezequiel, Jairón, Osiris y Luis Manuel. Aquí en Estados Unidos la pandemia se sigue conteniendo, hay ya más de 150 millones de norteamericanos vacunados y se estima que para el 4 de julio la economía de los Estados Unidos va a estar totalmente abierta. Bajo la lupa está si los barcos van a poder venir aquí a Miami, ¿verdad? Y eso obviamente tiene un efecto en el turismo dominicano debido a que en Dominicana paran muchos barcos. Ya los aviones, las líneas aéreas están casi a capacidad, así es que se espera que el turismo norteamericano pues vuelva a República Dominicana. Aún así, Europa, hay muchos países de Europa que están cerrados. Ustedes saben muy bien lo que está pasando en la India, que es un tema muy caótico. Por lo cual, aunque en Estados Unidos está la normalidad, en el mundo entero no está la normalidad. Lo otro es que el costo de muchos materiales sigue subiendo. El tema de los alimentos aquí en los Estados Unidos se está subiendo un 20%. O sea que hay una inflación en el tema de alimentos, que eso tiene un efecto en todas nuestras economías. En balance, sí, la situación se ve mucho mejor para este lado. Lo otro es que en el tema político vienen elecciones en Nicaragua y en Honduras. El tema de la migración centroamericana, especialmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, está caliente en Estados Unidos y eso puede determinar si los demócratas pierden el Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre y si van a retener el control del Senado, ya que 1/3 de los senadores están por reelección. Eso es básicamente lo que está pasando en los Estados Unidos. Mientras más abra la economía norteamericana, menos remesas vendrán, ¿eh? Y tendremos problemas con esos norteamericanos, y ya sea de la diáspora, pero que son dominicanos, o sea, son americanos residentes, que ya están desacostumbrados a trabajar. Pero eso se compensa con otra cosa, Ezequiel. Están desacostumbrados se compensa a trabajar. con otra cosa, Ezequiel, porque en la medida que la economía dominicana se abra, sí, significa también que... el turismo. Exactamente, que el turismo, y sabemos que claro. 4 de cada 6 turistas además yo dije que ya hay mucho compromiso, que ya esa remesa hicieron compromiso de compras inmobiliarias. Sí, así es. Luis Manuel. Sí, no, estoy esperando a Osiris. Don Osiris, háblenos entonces de esta situación que hay entre
República Dominicana y Haití a partir de que los haitianos decidieron desviar el cauce del masacre para hacer un canal de riego, porque ellos alegan de que es la única solución que tienen a auxiliar en el suministro de agua a los agricultores haitianos de esas partes, que creo que son tres regiones o 3 localidades que se van a beneficiar y que mientras tanto se están afectando. Hay un problema de ley y de convenios, pero de acuerdo a algo que también leí, dicen que sí, que Haití tiene la potestad en todo caso de que la necesite para esos fines, poder hacerlo. Así que lo dejo a usted para que usted nos oriente. Mira, Ezequiel, ese tema de la captación del agua que transita a través del río Masacre en la zona comprendida entre Dajabón y Juana Méndez es mucho más delicada y más complicada de lo que aparenta a nivel local y a nivel internacional. Porque tú sabes que los tratados internacionales que han firmado las naciones con la Organización de las Naciones Unidas establecen claramente que los ríos transfronterizos necesitan una gestión integral en términos de la sostenibilidad ambiental y en términos de la administración del agua. Haití no ha cumplido con ninguno de los dos temas. Pero tú acabas de decir algo que es muy importante, Ezequiel. Haití ha dicho que no tiene otra opción. Pero desde hace 40 años, desde la República Dominicana, hemos estado advirtiendo a Haití que su acelerado proceso de deforestación y su acelerado programa de crecimiento poblacional le iba a llevar a una crisis de agua. Y que dado el caso de que casi todos sus ríos están secos, porque el Trou du Nord está seco, el Grand Rivière du Nord está seco, por tanto, en la franja norte y noreste solamente le queda el río Masacre, que es un río que apenas transita 3 metros cúbicos por segundo. No es suficiente, y esa agua también la utiliza la gente de Manzanillo. Y así como la usa la gente de Juana Méndez y la gente de Dajabón, tiene que usarlo la gente de Manzanillo. ¿Qué implica eso? Que en caso de que Haití insista por la fuerza alimentar su canal desde el cauce del río Masacre, le da derecho a la República Dominicana a que construya una presa en la cuenca alta del río Masacre, justo en la parte al norte de Loma de Cabrera, y entonces ya ese segmento del río entre Dajabón y Juana Méndez, que es donde el río transita en territorio haitiano, se quedaría seco. Y entonces la situación se tornaría más conflictiva, como tú la ves conflictiva entre Israel y Palestina por el río Jordán, o tú la veías conflictiva entre Vietnam, Laos y Camboya por el río Mekong, o tú la has visto entre Egipto y Sudán por el río Nilo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la frontera dominico-haitiana está definida por 3 ríos, del lado norte por el Masacre, en la zona central por el Artibonito y en la parte sur por el Pedernales, y en algún momento Haití decidiere unilateralmente, violando el acuerdo de 1929 en su artículo 10, que establece que cualquier país que quiera aprovechar el agua debe consensuarlo con el otro país y llegar a un acuerdo mutuo, lo que no se ha hecho. Eso le daría pie a República Dominicana a que ponga en ejecución 4 proyectos de presa que República Dominicana tiene en el río Artibonito, que son el Corte 1, el Corte 2, Joca y Pedro Santana. Así es. Si así lo hiciera la República Dominicana, la única presa que tiene Haití, que es la presa de Peligre, se seca, y que está sobre el río Artibonito, se quedaría sin agua. Así es. En consecuencia, si hay un país que tiene mucho para perder, es Haití, y a quien le conviene sentarse en la mesa del diálogo con toda su experiencia diplomática es Haití, para llegar a un acuerdo razonable, porque esos 3 ríos nacen en territorio dominicano y no deben forzar la situación hasta que las autoridades dominicanas le pongan entonces candado
en la cuenca alta de esos ríos a través de presas, porque ahí sí se complicaría la situación para las comunidades fronterizas de Haití. Osiris, pero hay que esperar que las autoridades dominicanas conozcan esa realidad que describes tú, que conozcan, por supuesto, que ese río ha sido frontera natural desde finales del siglo XVIII y que también conozcan el Tratado de 1929, para que entiendan también eso. O sea, la autoridad dominicana, que claro, diplomáticamente tiene que manejar el tema, porque tampoco vamos a apabullar a Haití. Tenemos quizás formas para hacerlo, pero somos sociedades civilizadas. Esperemos que las autoridades sí lo conozcan, eso, Siri. Sí, las autoridades dominicanas lo conocen, y yo que he trabajado con el tema del agua desde el año 1980 hasta el presente, supongo que las autoridades dominicanas sí conocen el tema. Sí. Lo que ocurre es que en este caso Haití unilateralmente, sin consensuarlo con la Cancillería, sin consensuarlo con el INDRI, sin consensuarlo con la Gobernación de Dajabón, comenzó a construir su canal, y ya que lo tiene listo, dice, la única opción que yo tengo es conectarme al río Masacre, olvidando ese tratado de 1929 al que tú haces referencia en su artículo 10, que establece que ninguna de las dos naciones podrá utilizar unilateralmente esos cursos de agua, aprovechándose de que está en su territorio, porque es un río transfronterizo y por tanto es un río compartido y de gestión compartida, lo que implica que los caudales deben ser compartidos. Y la presa que Peligre, que es alimentada por el río Artibonito, entonces fue consensuada. No, porque mira, buen tema. Es buen tema. Está del lado haitiano, esa presa, está sobre el Artibonito, y quizás ahí le faltó un poquito de previsión al gobierno dominicano o al Estado dominicano, para hacerlo más amplio, como cuando se estaba diseñando y construyendo la represa de Peligre, porque evidentemente que el río que está represando es un río que transita en un 90% por territorio dominicano. Exacto. Y que si entonces transita por territorio dominicano desde la parte sur de Restauración y Loma de Cabrera hasta llegar a Pedro Santana y a la confluencia con el río Macasía, que es a partir de donde comienza a entrar Haití, había que considerar que también República Dominicana tiene el legítimo derecho a construir cualquiera de esas presas que ha evaluado y donde la OEA ha invertido recursos económicos ayudando a República Dominicana con esas evaluaciones, porque uno de esos estudios lo hice yo para la OEA en la década de los 90, y la idea de la OEA es que República Dominicana pudiera aprovechar en 4 sitios diferentes del cauce del río Artibonito para irrigar toda la zona de la Plaza de Farfán, Sabana Mula, Bánica, Pedro Santana, hasta llegar a la zona de Macasía, que es una sabana extensa que requiere agua, pero no hay suficiente agua y la única opción es esa captación. Por eso, cada vez que República Dominicana ha planteado construir cualquiera de esas presas, Haití argumenta ante los organismos internacionales que si República Dominicana hace 1, 2, 3 o 4 presas, su presa de Peligre se quedaría seca y que ellos se quedarían sin agua y que esa es la única presa que ellos tienen. Por eso decía al principio de mi intervención que este tema es mucho más complicado de lo que luce, porque esto va a derivar en otros conflictos más allá de la cuenca del río Masacre, sino que esto se puede ir a la cuenca del río Artibonito, a la cuenca del río Pedernales, y en ambos casos, el Artibonito y el Pedernales, Haití también depende de esa agua para su subsistencia, porque Haití desmontó el bosque, República Dominicana no desmontó el bosque, y eso implica que del lado dominicano llueve más que del lado haitiano, y ahí es donde hay una tarea difícil para el gobierno haitiano de garantizarle agua a una población fronteriza creciente, pero donde los recursos hidráulicos son decrecientes. Mientras República Dominicana tiene otras alternativas hidrológicas, Haití no tiene ninguna otra. Entonces tiene que acudir obligatoriamente a los ríos fronterizos, que son esos 3, el Masacre, el Artibonito y el Pedernales, cuando nosotros realmente sí tenemos otras fuentes a las que podemos acudir para el desarrollo agrícola de esa zona.
Don Osiris, el masacre nace en territorio dominicano. Sí. El Artibonito nace en territorio haitiano. No. El Artibonito nace en territorio dominicano. Ah, también. Desemboca. Sí, el Libón, que es un afluente de la cabecera del Artibonito, nace del lado haitiano, pero entra a territorio dominicano. Pero lo que es la cabecera per se del río Artibonito está en la zona este de Restauración, que es donde está la vertiente sur de la cordillera central de la República Dominicana. Usted que debe conocer la naturaleza en esa parte o la fortaleza en términos hídricos de esos ríos, ¿qué tiempo de vida usted le ve al Artibonito? Porque al final de los tres que usted menciona y que conocemos, el Artibonito es el que tiene mucho más caudal, ¿eh? Así es. ¿Qué tiempo usted le estima a ese? Y si se está haciendo algo por conservarlo o no, porque aquí también los ríos están siendo maltratados. Yo conozco el masacre, conozco el Artibonito y veo en el Artibonito un buen caudal, sin embargo lo veo muy turbio siempre, o sea, un color como barro. Sí. Entonces, eso no crea un peligro futuro para ese río. Sí, mira, esos sedimentos vienen del río Libón, que el río Libón nace en territorio haitiano, pero como está deforestado, se erosiona rápidamente. Conversaba antes de comenzar el programa con Luis Manuel Piantini, que yo sé que está ahí muy pendiente porque tiene un tema que desarrollar con este asunto fronterizo y tiene su punto de vista desde la óptica económica. Le decía a Luis Manuel Piantini que una de las ventajas que tiene el río Artibonito es que transita por roca volcánica, por tanto el agua no se infiltra, como si se infiltra en el río Pedernales, y que esa cuenca está reforestada en su cabecera porque República Dominicana ha tenido 3 proyectos importantes de reforestación. Uno, el de la Loma Novillero en Villa Altagracia, otro, el de la zona de Manabao en Jarabacoa, y otro, el de Restauración. Restauración siempre ha tenido un programa de reforestación por parte de las autoridades dominicanas, y eso le permite a esa cuenca estar forestada y garantiza siempre una pluviometría por encima de los 1000 milímetros por cada metro cuadrado, cuando hacia Montecristi apenas te caen 400 milímetros por metro cuadrado y hacia Bánica apenas te caen 500 milímetros por metro cuadrado. Quiere decir que la cabecera del Artibonito es lo que te garantiza ese caudal importante que tú estás viendo siempre en el Artibonito, que te lleva 10, 12, 15 metros cúbicos por segundo, dependiendo de la estación del año. Y ahí es donde hay que continuar esos programas de reforestación, ya no solamente en las cabeceras, sino toda la cuenca. Y es ahí donde la comunidad internacional, amiga de Haití, tiene que venir a reforestar todas las franjas fronterizas, desde la zona de Juana Méndez y Manzanillo hasta llegar a la zona de Pedernales. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a dejar 2 preguntas abiertas que la puede contestar en su exposición Luis Manuel o Don Osiris. Jairo va a tener una y yo voy a hacer otra. No le hemos dado espacio a Luis Manuel. Sí, pero lo vamos a hacer, porque la que yo digo es... Yo estoy de escucha hoy, de oyente estoy. La que yo tengo es... Estoy aprendiendo. La que yo tengo es, ¿qué proyectos podemos hacer conjuntamente con Haití para ayudar a Haití? Porque definitivamente, aunque tengan ellos o no tengan derecho y aunque le pueda perjudicar el riesgo de seguir avanzando este canal, definitivamente las soluciones haitianas, muchas de ellas tienen que ser... Pero es una posición apoyada a la pregunta. Perdón, apoyada por nosotros, no. ¿Cuáles proyectos don Osiris entiende que podemos hacer para poder ayudar a Haití con toda esta solución de agua? Jairo tiene una también. La pregunta mía es más simple entonces, para el próximo segmento, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál estima o prevé Osiris de León que es la solución definitiva a este problema planteado a partir de este canal para desviar parte de las aguas de este río Masacre? Vamos a la pausa, quédense con nosotros. Pero las dos son iguales. No son iguales, no.
Continuamos en Agenda Económica. Don Osiris de León, Luis Manuel Piantini. Que no son iguales las preguntas. Y Roberto Argüello están participando en el programa desde la plataforma Zoom. Bueno. Y Jairo Severino y un servidor están en el piso. Las preguntas para que podamos poder actualizarnos en el segmento es que yo le hago una pregunta a don Osiris o también a Luis Manuel, si puede aportar. ¿Cuáles son los proyectos que don Osiris ve o que se ven a futuro para poder coayudar a Haití a solucionar el problema de agua? Exactamente. Y Jairo dice que se prevé como solución a ese problema específico del masacre. Porque este conflicto, este impasse, tiene que tener una salida. El problema específico del masacre. Ya son proyectos futuros. Claro, claro. Ahí, esa es la palabra clave. Las dos preguntas que ustedes han hecho parecen iguales, pero las separa el tiempo. Porque la pregunta de Ezequiel es una pregunta de mediano y de largo plazo. Exacto. La pregunta de Jairo Severino es una pregunta de corto plazo. Exacto. Ezequiel dice, bueno, vista la situación crítica de Haití y que tarde o temprano los dominicanos vamos a tener que cargar con una parte de la solución, ¿qué hacemos? Y entonces lo que hay que hacer, Ezequiel, es que como República Dominicana tiene más recursos, tiene más experiencia en empresas y tiene más personal entrenado en estudios, diseño, construcción de presas. Lo que hay que pensar ahora, ya no en el modelo de presas que estudiábamos, diseñábamos y construíamos en los años 60 y 70, tipo Tavera, Baua, Atillo, Rincón, Sabaneta, Sabarayegua, sino presas de servicio estacional, presas para vaguadas, para tormentas y para huracanes. Porque ahora tú no puedes estar esperando el caudal medio hidrológico de 30 años. Tú tienes que pensar ahora en las tormentas como Isaac del año pasado o como Laura, cuánto te va a generar como precipitación máxima probable y cuál es la crecida máxima probable. Una crecida máxima probable que tenga ese río de 500, 600, 700 metros cúbicos por segundo te puede llenar la presa en 3 días. Entonces, a partir de ahí, tú puedes compartir esa agua con Haití y decirle a Haití que construya una serie de lagunas en la zona norte y oeste de Juana Méndez para que llene esas lagunas de agua con esa agua resultante de una crecida pico. Como reservorio de agua. Reservorio, claro. sí. Y tienes agua ahí en un reservorio. Una cisterna grande a cielo abierto. Ahora, Jairo pregunta, ante esta crisis actual, ¿qué hacemos? Sencillo. Como el río Masacre no tiene caudal suficiente para tú alimentar ese canal, salvo que tú quieras dejar sin agua a Manzanillo, entonces lo que tú debes hacer es lo que hicimos en Haití, en la zona de Limonade, entre el río Cruz du Nord y el Gran Rivière du Nord, en los años 98 y 99. Nos llamaron, fuimos, llevamos equipos de exploración geofísica, hicimos perfiles geoeléctricos, hicimos sondeos eléctricos verticales, identificamos dónde había un paleocauce con agua, llevamos una perforadora, perforamos ahí 3 pozos, sacamos 1.200 galones por minuto y con eso pudimos satisfacer toda la demanda de agua de un gigantesco proyecto agrícola que había en la zona. La única opción que tiene Haití hoy mismo en la zona de Juana Méndez, la única, no hay otra, es hacer perfiles eléctricos, ubicar los paleocauces, poner una perforadora, perforar 4, 5, 6 pozos, cada uno de 500 galones por minuto para irrigar, porque el río Masacre no tiene el agua para alimentarte de la sección transversal de ese canal, salvo que tú quieras dejar el Masacre sin agua y meterte en un pleito con la gente de Manzanillo, que inmediatamente se te va a tirar a la calle en un estallido social, argumentándote que ese río que es de ellos, porque pasa por la comunidad, tú lo has dejado sin agua. Bueno. Pero es que de manera unilateral, y no hay que pedir permiso, es que el canal está está a 50 metros del río. Don Osiris, y con el lago Duey, es Duey el lago, ¿verdad? No, Azuey. El lago Azuey, que está en Jimaní. Es que la Azuey queda muy lejos, sí, porque la Azuey queda del lado oeste de Jimaní. Sí, yo sé. Está muy lejos. Pero eso también pertenece a ellos. Tú llevar el agua desde la cuenca. Si fuera para Puerto Príncipe, sí,
tú puedes derivar el agua del lago Azuay hacia Puerto Príncipe. Pero es salada, ¿verdad? No No puede. es salado, no es salado como el salada. Enriquillo. Es salobre. No, es salobre. Es salobre. No es salado, es salobre solamente. El Enriquillo tiene 100.000 partes por millón. Es 3 veces más salado que el mar. Es imposible usarlo. Pero el Azuay, donde salen los manantiales, en la vertiente norte, el agua es dulce ahí. Ella se va tornando salobre hacia el centro del lago, pero si tú lo captas en la periferia norte, el agua te sale dulce y tú la puedes derivar. De hecho, algunos agricultores utilizan el agua del Azuay para agricultura que está al este y al noreste de Puerto Príncipe, pero no puedes llevarlo a Juana Méndez porque el sistema montañoso de la cordillera central te lo impide, porque es demasiado alta y la roca es demasiado dura para tú perforarla. No, mi pregunta no era el debido, sino que si ellos también pueden ejercer algún derecho usando el agua de ese lago Azuay. No. Porque es de los dos. En las aguas transfronterizas hay que compartir las decisiones, sentarse a la mesa, plantear cuál es tu demanda de agua, cuál es el periodo de esa demanda de agua. Mira, yo necesito 2 metros cúbicos por segundo durante 8 horas de 3 días a la semana. Y entonces eso se consensúa con los caudales que tú tienes disponibles en esa estación del año y si es posible sin afectar ya el compromiso previo de agua de ese río, entonces tú das el ok. Pero tiene que ser consensuado. Ninguno de los dos países puede tomarse la atribución de decidir unilateralmente cómo va a hacer una captación y una distribución de esa agua. Una preguntita así capicúa, don Osiris, hablando del agua Azuay. ¿Es cierto que Haití está ocupando en esa zona territorio dominicano? Lo que pasa es que ahí, justo donde está la aduana de Jimaní, hay una sección que se llama Tierra de Nadie. Y esa sección Tierra de Nadie, que no es ni de Haití ni de República Dominicana, a veces ha estado siendo ocupada por algunos ciudadanos haitianos, pero no es que sea un asentamiento masivo. Sí, alrededor del lago Azuay, pero del lado haitiano, hay pequeños emplazamientos humanos, algunos asentamientos, pero no son significativos. Quiere decir que quien mayor ocupación tiene en la cercanía es República Dominicana porque tiene ahí al municipio cabecera Jimaní, que es el municipio cabecero de la provincia de Independencia. Es el mayor asentamiento humano que hay en esa zona. Pero los asentamientos humanos haitianos ahí son limitados precisamente porque ellos no tienen ni vías de comunicación ni acceso a un agua dulce que permita la subsistencia. Pues tendría que irse del lado norte del lago Azuay, que es donde están los manantiales dulces. Tenemos la dicha que por ahí no pasa nadie. Nadie pasa por ahí. Gente que va para Haití y que toma esa ruta, por la ruta de Jimaní, para llegar por ahí directo a Puerto Príncipe. Esa frontera está herméticamente cerrada. Don Siri, vámonos para Monte Grande. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Monte Grande, usted la conoce también, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es posible que ahora leamos en los medios que realmente se necesitan 251 millones de dólares más para terminar a Monte Grande? Cuando hay un presupuesto de 249 para hacerla y ahora se necesitan 251 millones más. Porque se cometieron errores de administración de los recursos en términos de prioridades. Cuando se aprobó originalmente ese presupuesto, debió haberse empezado en Monte Grande, no con el recrecimiento de Sabana Yegua y con un vertedero nuevo en el extremo izquierdo de Sabana Yegua. Y ahí se gastó más del 80% del presupuesto. Lo que ocurre es que eso normalmente no se dice públicamente. Pero la mayor parte del presupuesto original del proyecto, como estaban en un contrato conjunto que implicaba construir a Monte Grande y al mismo tiempo recrecer a la presa de Sabana Yegua y construirle un vertedero de servicio en el extremo izquierdo, casi nunca te lo dicen. Primero, construir el vertedero no era una urgencia. Yo hice los estudios para ese vertedero y te puedo decir que no era una urgencia. Y el recrecimiento tampoco era una urgencia, porque si hay una presa que nunca se ha llenado en República Dominicana, es Sabana Yegua. Atillo se ha llenado, Tavera se ha llenado, Bau se ha llenado, Rincón se ha llenado, Valdesia se ha llenado, pero tú nunca has escuchado hablar de un vertido de excedencia
en la presa de Sabanayegua, porque Sabanayegua tiene capacidad para almacenar 400 millones de metros cúbicos de agua, tanto como Atillo, pero en la cuenca te cae la tercera parte del agua. No llueve tanto, no llueve tanto. Sí, diferente a Atillo y esa presa del Cibao, es cierto. Entonces no había necesidad de gastar el 80% del dinero de Monte Grande recreciendo a Sabanayegua y construyéndole un vertedero. Si hubiéramos empezado desde el principio con Monte Grande, y yo hice los estudios originales para Monte Grande en 1991, siendo Joaquín Balaguer presidente y siendo Augusto Rodríguez Gallar director del INDRI, se me encargó a mí hacer los estudios. Y fui yo que seleccioné ese sitio, porque el sitio escogido para el INDRI, que era Quinta Coraza, no reunía las condiciones por alta permeabilidad, por inestabilidad y por tendencia al colapso de los estribos. Desestimamos el sitio y a 10 kilómetros de ese sitio ubicamos el sitio de Monte Grande. Eso debió haberse empezado en 1992 y terminado en 1995. Las demoras son las responsables de que esto se haya encarecido tanto. Sí. Si hubiéramos empezado desde el principio, con 200 millones de dólares hubiéramos terminado Monte Grande, y hace ya 15 años que Monte Grande tuviera el servicio. Sí, pero estamos hablando de 26 años de retraso, porque Monte Grande entonces comenzó el primer Picasso en el 18 y usted determinó en el 92. Pero yo lo que digo es que en el 18 entendíamos que era 242 millones y ahora dice que son 500 millones de dólares. O sea, ¿tú sabes por qué? Porque parte del dinero que se gastó en Sabanayegua se le está cargando el presupuesto de Monte Grande. Ya. Porque es un contrato. Y si tú revisas el contrato, si tú lo lees, tú vas a ver que por ahí está, aunque no se airea públicamente el tema, el recrecimiento de la presa de Sabanayegua y la construcción de un tremendo vertedero en el lateral izquierdo de la presa de Sabanayegua, cuando el vertedero del estribo derecho nunca llegó a utilizarse porque nunca el agua llegó a la cota de vertido, porque de ahí llueve poco. Entonces ahí se gastó un dinero que debió haberse utilizado como prioridad en Monte Grande, y después de terminar en Monte Grande, entonces pasar a Sabanayegua, porque Monte Grande en realidad es un contraembalse de Sabanayegua y de Sabaneta, que no tienen contraembalse. Y la decisión de construir la presa de Monte Grande es proveer de un contraembalse a Sabanayegua y a Sabaneta. Sabanayegua porque es tan grande como Atillo, y Sabaneta porque es una de las más chiquitas del país. Sabanayegua sobre el río Yaque del Sur y Sabaneta sobre el río San Juan. Pero cada vez que turbinan, el agua se pierde en el mar. Y por eso era necesario construir este contraembalse, y fue Balaguer quien decidió en el año 91 que se construyera ese contraembalse que hoy día estamos llamando Monte Grande. Por eso lo que debimos haber hecho desde el principio fue invertir el dinero en Monte Grande, y lo hubiéramos terminado con 200 millones de dólares. Don Osiris, Osiris, ya que tú mencionas que en el año 91, 92, Balaguer quería construir esa presa, ¿cuántas presas construyó Balaguer? ¿Y cuántas presas se han construido después de Balaguer? Mira, es sencillo. Es más fácil decir las que no construyó Balaguer. Las que no construyó Balaguer solamente fueron Bao, que la construyó Salvador Jorge Blanco, la presita de Jimenoa, que estoy a hablar siempre de la hidroeléctrica de Jimenoa en Jarabacoa, pero es una presita pequeña, y la presita de las Damas, que está en Duvergé. Esas últimas dos, que son chiquitas, las hizo Trujillo, y Bao, que la hizo Jorge Blanco. Después, Sabanayegua y Sabaneta las comenzó Balaguer y la dejó Casilista, y las terminó don Antonio Guzmán. Y Atillo también, que la comenzó Balaguer, y como no estaba muy avanzada, le dejó los fondos depositados en una cuenta, y entonces con ese dinero se terminó Atillo. Pero también es una presa de la autoría de Balaguer. No, pero aquí debemos tener un pacto del agua hace años entonces, porque no es posible que Balaguer, Jorge Blanco 1, Trujillo 2 y el resto ha sido Balaguer.
O sea, entonces debimos tener un pacto del agua hace años para que las presas se tiempo. hagan con un programa. Ahora, Hace tiempo. usted nos dijo en programas anteriores. Bueno, eso es grave, Ezequiel, porque eso Sumamente. quiere decir que el único que tenía proyección de la realidad que está pasando en el país era Balaguer, como ha sucedido con los parques en la ciudad, que si no hubieran sido construidos por él no hubiera parque en la ciudad. Así es. Como ha sucedido con las grandes avenidas, que yo la critiqué. Sin embargo, es una realidad que si no lo hubiéramos tenido, el tránsito hubiera sido peor. O sea que el concepto de planeación de Balaguer nos ha evitado aquí tener un problema serio de agua en República Dominicana, porque no hubiéramos tenido agua. No hubiéramos tenido agua, porque aquí no se han construido más presas. Y casi todas esas presas fueron con recursos propios. Bueno, Así es. con el perdón de la familia que sufrieron algún acto de represión de los gobiernos de Balaguer, con el perdón de ellos, Balaguer ha sido el más grande presidente de la República Dominicana. Vamos a pausa. El pez loro o cotorra es una especie peculiar que cumple una función muy importante en los ecosistemas marinos que rodean la República Dominicana y todos los arrecifes tropicales del mundo. En las costas del país se han identificado 12 especies de pez loro. Estos peces herbívoros tienen un rol fundamental en nuestro ecosistema marino. El Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer la resolución 023 del 2017 que prohíbe la captura y comercialización por 2 años del pez loro. Actualmente solo queda 1/6 de los arrecifes de coral del Caribe y estos podrían desaparecer en los próximos 20 años debido a la sobrepesca del pez loro, quienes se alimentan de las algas que crecen en los corales, siendo los responsables de controlar la cobertura y crecimiento de los corales en los arrecifes. El pez loro es el principal productor de arena natural en el mundo. Es una de las especies aliadas más sensible para preservar la arena blanca de las playas, las cuales son la principal atracción turística de los extranjeros que visitan el país. Un pez loro produce más de 1 tonelada de arena por año. El resultado de su sobrepesca provoca el deterioro de los arrecifes tropicales por las costas del país y un descontrol de algas importante que tiene una incidencia en nuestro ecosistema marino. Si desaparece el pez loro, el mar no será igual. Solo podremos ver su colorido y sus diversas especies a través de pantallas o conocerlos solo a través de los libros. Respetemos la veda y denunciemos la venta y consumo del pez loro, o el mar que conocemos hoy no será el que tendremos mañana. Bien, continuamos con el programa Agenda Económica. Don Osiris de León, Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello están en la plataforma Zoom. Jairon Severino y un servidor, Ezequiel Molina, están en el piso. Don Osiris, usted dijo en programas anteriores de Agenda Económica y en otros programas que nosotros necesitábamos 600 millones de dólares para terminar, creo que eran unas 23 presas, represas, contra embalse y reservorio.
Pero si Monte Grande se lleva 500 millones ya sola, entonces se necesitan miles de millones. No, yo creo que él habló una vez de 8.000 millones de dólares para todas las presas que son necesarias todavía. Aclárale eso, Luis Manuel, que le faltó un cero. Fueron 6.000 millones. No, 6.000. 6.000 millones. Entonces, vámonos por 6.000. Mira, una presa promedio, una presa tipo Valdesia le costó 45 millones de dólares. Ya. Pero eso es a precio de 1975. Por supuesto. Luis Manuel Piantini sabe de esto más que yo y sabe. Sí. Si te transporta pesos de 1975 al presente o dólares del 75, vas a tener que multiplicar por 5.85. Eso te puede estar dando 250 millones de dólares. Eso quiere decir que tú puedes considerar en promedio 250 millones de dólares por cada una de esas presas de 120 a 150 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Y tipo Valdesia, o tipo Jaina, esas presas así, o tipo Bao, te pueden andar en ese orden de magnitud. Quiere decir que tú tienes que multiplicar la cantidad de presas. Si tú necesitas 20 presas de ese tipo, tienes que pensar en 5.000 a 6.000 millones de dólares. Sí, son 6.000. Entonces, dígame una cosa, don Siri. En el este y en esa misma parte de la zona fronteriza, reitéreme cuáles son las presas que usted considera que deberíamos nosotros construir en la parte fronteriza y en el este, que creo que pueden ser 3, aunque están anunciando una posiblemente una rápidamente. Mira, en la zona fronteriza están identificados con estudios preliminares que le hemos hecho tanto al INDRI como a la OEA, el corte 1 y el corte 2 que están al sur de Guayajayuco. Luego Pedro Santana, que está justo en el pueblo de Pedro Santana, y Joca, que está aguas arriba de Pedro Santana, porque es en el río Joca, que es un afluente del río Artibonito, aguas arriba de Pedro Santana. Ahí tú tienes 4 sitios, porque el sitio de Presa Los Algodones, que estaba por allá al sur de Restauración, eso lo descartamos, y el sitio de Dos Jocas, que estaba en la confluencia del Macasía con el Artibonito, eso también lo descartamos, porque no reunía las condiciones geológicas mínimas que necesitábamos. Ahora, nos vamos al este. En el este le hemos identificado al INDRI, por solicitud del INDRI en el pasado, varios sitios de presa. Hay un sitio de presa en Chabón, en la parte alta, Cuenca Arriba. Hay un sitio en el Soco, hay un sitio en Zanate, hay un sitio en el Duey y hay un sitio en Yuma. Todos esos sitios están pendientes de recursos económicos para entonces comenzar con la fase de diseño para luego llevarlo a licitación para construcción y buscar financiamiento. Yo soy partidario de que cada una de esas presas las construyamos con un financiamiento individual a fondo de recuperación en 6 años. Lo que implica que toda el agua que tú colectes ahí y la distribuye al sector público y privado, fundamentalmente a la hotelería, tiene un costo. Pero la hotelería no te va a pagar 6 pesos por cada metro cúbico como se paga aquí por el agua de Santo Domingo. No, tú tienes que darle al agua el valor justo. Y con ese dinero que tú lo vas a depositar en una cuenta, tú le vas a pagar al Banco Internacional que te financia el proyecto o al banco local que consorciado con un banco internacional te financia el proyecto. Aquí debemos dejar la vieja práctica de que buscamos un préstamo para un proyecto y luego cuando ese proyecto está generando recursos, lo entramos al Fondo General de la Nación y no lo derivamos para el repago de ese préstamo. Fíjate tú que Tavera costó 45 millones de dólares, pero Tavera te produce cada año 50 millones de dólares. Quiere decir que en un año Tavera te está produciendo hoy día. Claro, estamos hablando de dólares de hoy, no dólares de 1974, cuando se inauguró Tavera. Pero tú lo puedes llevar atrás en el tiempo o puedes traerlo de allá para acá, multiplicándolo para el factor de actualización de la moneda. Eso implica que las presas son los proyectos que tienen la tasa interna de retorno más alta en la administración pública. Porque cada proyecto de presa tiene una tasa interna de retorno que fluctúa entre un 25 y un 30%. Es muy difícil. Tú tienes ahí a Luis Manuel Piantini y tienes a Jairo que maneja las variables económicas. ¿Qué otro proyecto de la administración pública te puede generar una tasa interna de retorno de un 25 o un 30% que no sea una presa donde tú vas a venderle agua al sector turismo, al sector industrial, al sector agrícola, al sector ganadero y al sector urbano, pero al precio real del agua? Don Osiris, No es solamente eso, Osiris.
porque yo el asunto del agua no lo veo desde el punto de vista económico, sino humano y también productivo en términos de la capacidad que aumenta para la generación de producción agropecuaria. Entonces, económico, Piantini. Ahora, pero no, o sea, lo estoy viendo en la parte económica que da, no en la parte económica que tú recibes. Ah, perfecto. Ahora, y en la parte humana que da. Ahora, desde el punto de vista técnico, Osiris, estamos hablando de esas presas en el este. Y tú estás hablando de estudio. O sea que no hay diseño que te permita a ti rápidamente buscar financiamiento y trabajar en la realización de esa presa. No hay diseños todavía, solamente hay los estudios preliminares que hemos hecho en cada una de esas cuencas, identificando los sitios potenciales, pero esos estudios ni siquiera son definitivos. Pero yo oí a alguien que habló de la parte oficial, como que ahora a final de año se iban a iniciar una de esas presas. Pero eso es iniciar los estudios, para con esos estudios hacer los diseños, y con esos diseños llamar a una licitación para construcción. Dios mío. Don Osiris, si mal no recuerdo, entre Guayajayuco y Pedro Santana hay un gran abismo en la parte dominicana. O sea, es un abismo. El corte, por eso se llama el corte. ¿Eso no se puede usar como reservorio? No, ese es el corte. Ese abismo que tú ves ahí, eso es lo que se llama el corte. Ajá. El corte 1 que está más cerca de Guayajayuco y el corte 2 que está más cerca de Pedro Santana. Okay. El río es un escarpe. Tú casi tienes que bajar a rapel con cuerda, porque se hace difícil bajar o subir si tú no tienes una cuerda para agarrarme. Es un precipicio y en el fondo del precipicio transita el agua del río Artibonito. Eso es que se llama el corte. El corte 1 y el corte 2. Porque como la comunidad se llama el corte y hay dos sitios de presa, entonces preferimos llamarle el corte 1 al de aguas arriba y el corte 2 al de aguas abajo. El 1 está más cerca de Guayajayuco y el 2 está más cerca de Pedro Santana. Entonces hay un corte en la montaña. Sí, no, el río es un corte en la montaña, un precipicio, así como el Gran Cañón de Colorado. Es grandísimo eso. Sí. Muy escarpado para tú bajar, muy escarpado. Entonces, pero son sitios adecuados para presa porque la roca es de muy buena calidad. Hay un esquisto que es muy bueno, parecido al esquisto donde construimos la presa de Monción, que es el esquisto de Ámina, y la presa ha funcionado de maravilla. Entonces, el río... Este estudio para Monción lo hicimos nosotros y para el contraembalse de Monción y aprovechamos la buena calidad de la roca. El río Pedernales, entonces, es el que atraviesa también Pedro Santana. No, el río Pedernales se nace arriba en la Sierra de Bauruco, en la zona de los Mulitos, y drena hacia el sur hasta la comunidad de Pedernales. Se ha estudiado por parte del INDRI muchas veces una presita pequeña allá arriba en el río El Mulito para abastecimiento al riego local de esa zona. Pero no es una presa ambiciosa, es una presita pequeña, tipo Las Damas o tipo la presita de Jimenoa en Jarabacoa, para tú resolver problemas locales de abastecimiento de agua a las comunidades y a la agricultura. No es una presa como Sabaneta ni como Sabanayegua, es una presita chiquita. ¿Y cómo se llama ese río el que pasa por Pedro Santana? El Artibonito. Ah, ese es el Artibonito. El Artibonito es el que pasa por Pedro Santana. Ah, porque ahí, en esa parte que está cerca de Pedro Santana, es un suministro de agua de los haitianos. Le entra el río Macasía. Y agua arriba de Pedro Santana le entra el río Joca. Entonces tú tienes 3 ríos ahí, cerca de Pedro Santana. Por el pueblo de Pedro Santana pasa el río Artibonito. Sí. Aguas arriba le entra el río Joca y aguas abajo le entra el río Macasía. Esos ríos ayudan mucho a los haitianos de esa zona, porque eso les suministra agua. Yo lo he visto mucho con latas, galones. Sobre todo en régimen pluviométrico intenso, se transita mucha agua y ellos tienen agua en demasía, en exceso. Ya. Pero bueno, es muy caudaloso ese río, o sea, tiene buen caudal. Bueno, don Osiris, nada, muchísimas gracias. Yo me equivoqué un poco con la cifra de los 600 millones. Yo sé que no es un cero. Cuando la diferencia es un cero, se admite, no hay problema. No hay problema. Sí, no hay problema con eso. Pues nada, yo entiendo que este país necesita de esa presa y esos reservorios ya muy urgentes. Haití lo necesita
para fines de subsistir. Y lógicamente nosotros, los dominicanos, tenemos que meternos en los proyectos, o sea, tenemos que estar ligados, compenetrados a los proyectos que puedan salvar a Haití en términos de agua y en muchísimas otras materias de sociales, económicas. Definitivamente las soluciones haitianas no se van a conseguir sin los dominicanos. Ahora, como final, te diría que yo creo que el gobierno está en la obligación de buscar los recursos, sean a donde sea, para llenar de agua a República Dominicana. Así es. Porque el gobierno, más que nadie, sabe el impacto del cambio climático sobre el problema del agua en nuestro país. Y lo que esto representa para el turismo, que está tan interesado en que el turismo se desarrolle y se expanda, pues hay que buscar el sostenimiento de ese turismo, y básicamente una de esas fuentes sostenibles del turismo es el agua. Pero qué raro. No hay dominicanos ni hay turistas. Pero qué raro que los chinos no se están interesando en esos 6 mil millones de dólares. Don Osiris, ¿usted cree que con el tema agua podemos desarrollar las APP? Sí, perfectamente. Bien. Sí, aplica. Y creo que el gobierno está pensando en mover el tema APP hacia las presas. Perfecto. Bueno. De forma tal que el sector privado aporte capitales, el Estado aporta toda la logística y luego hay una administración conjunta de ese recurso agua. Pues muchísimas gracias por su participación en Agenda Económica una vez más, don Osiris. Gracias a ustedes. Luis Manuel y Roberto, buenos días desde aquí, o sea, hasta la próxima a todos ustedes y a ustedes, amigos televidentes, a Jairo Severino. Quédense con nosotros el próximo domingo. Bien. No corten nuestra conexión con Agenda Económica, porque este es el programa que más orienta en materia económica en República Dominicana. Que Dios lo bendiga.